Vamos a la palabra de Dios en esta mañana y voy a invitarle que abra sus Biblias, que abra su Biblia. Cuando viene a la iglesia debe traer su Biblia, amén. Y quiero que busquemos, hermanos, el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Y vamos a prestar nuestra atención, que voy a estar basando el mensaje de los versículos, del versículo 12 al versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Una vez que lo haya encontrado, ahora sí, póngase de pie, por favor. Y voy a leer la palabra de Dios y usted sígame con su vista, pero preste mucha atención a cada palabra. Cada palabra de Dios es importante, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y dar gracias al Señor. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor, diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Note esa última parte. Porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres. Pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra, Señor, que nos ayudes a comprenderla, meditarla, pero sobre todo que podamos tomar decisiones en nuestras vidas. Te pido, Señor, que me ayudes a poder ser de bendición. Señor, no soy digno de estar aquí, Señor, y predicar tu palabra. Sin embargo, Señor, en tu misericordia te pido que uses a este vaso para ser de instrumento, Señor, y de bendición para tu iglesia. Pido que bendigas este tiempo y Espíritu Santo, háblanos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Qué tremendo evento tenemos en las Escrituras. En el tiempo en el que Salomón está dedicando la casa que se había edificado para el Señor. Qué tremendo evento, hermanos. Me puedo imaginar la presencia de Dios manifestándose de tal manera en donde ni siquiera los sacerdotes podían ministrar, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios había llenado la casa, había llenado, hermanos, el templo. Qué tremendo, qué hermosa figura de la presencia de Dios. El templo, hermanos, que Salomón edifica es, en este caso, inaugurado, podemos decirlo así, en el año 957 antes de Cristo. Lo que acabamos de leer es precisamente esa dedicación del templo que Salomón había edificado. Usted sabe, recuerda que Dios no le permitió a David que él lo hiciera. Por el contrario, su hijo Salomón es el que iba a terminar. Hermanos, la edificación. Pero ninguna de las palabras que vemos en la Biblia están por casualidad. Nada de lo que vemos en las Escrituras, hermanos, está por al azar, puesta al azar o porque al escritor que Dios usó se le ocurrió ponerlo. No, todo tiene un propósito en la Biblia. Cuando acabamos de leer del versículo, cuando empezamos a leer, podemos notar que Dios hace referencia de los levitas. Los levitas cantores,
¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran descendientes de la tribu de Leví. Estos descendientes de la tribu de Leví fueron apartados para Dios, separados para Dios, con un propósito específico. ¿Cuál era el propósito? Que ellos sirvieran en el templo y que ellos de esa tribu, hermanos, vinieran el linaje sacerdotal, los sacerdotes que estarían para servir en la iglesia, en el templo. Pero aquí vemos a estos levitas teniendo otra función en el templo, y es la de ser los cantores, los que dirigían la música, los que cantaban. Y en este caso, hermanos, vemos los nombres de los 3 principales líderes de la música en la dedicación del templo. Si usted presta atención, la Biblia nos dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún. Interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque cada nombre tiene un significado y cada nombre está colocado, hermanos, con un propósito. Mire, si usted y yo lo leemos de manera superficial, pues decimos, pues ¿para qué? ¿Qué me importa? No, sí importa. La palabra Asaf, o el nombre de Asaf, tiene un significado y significa Dios ha reunido. Mire, interesante. Y ahorita vamos a formar la frase, a formar lo que Dios quiere que nosotros veamos. Hermanos, dice el significado de Asaf, Dios ha reunido. Los de Emán, el nombre de Emán significa fiel o confiable. Y después tenemos, ¿a quiénes? A los de Jedutún. El nombre de Jedutún, hermanos, significa alabanza o alabar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué grande es Dios! ¿Casualidad? ¿Palabras al azar? ¿Puestas al azar? No, hermanos. Note cada palabra. Dijimos que están dice la escritura, y los de ¿qué? Leví. Leví, los levitas. Significado de Leví, hermanos, el nombre de Leví es uno, o el que se une. Eso es lo que significa Leví, uno o el que se une. Y es precisamente lo que vemos, una hegemonía, una armonía, una unidad en esta celebración. Pero ahora, escuche con su mente y usted formule la frase. Asaf, Dios se ha reunido. Emán, fiel o confiable. Jedutún, alabanza o el que alaba o alabar. Si nosotros formamos la frase, tenemos varias opciones, pero la primera de ellas es: Dios ha reunido a un pueblo fiel que le adore en unidad. ¡Wow, hermanos! Esto ya nos lo está revelando el Señor, nada más y sencillamente al prestar atención a esos nombres. No son casualidad. ¿Está conmigo, hermanos? No son casualidad, hermanos. Ninguna palabra de Dios es casualidad. No. Tiene un significado. Y ahí está esta frase. Si nosotros juntamos cada palabra, cada nombre de estos cantores, Dios ha reunido a un pueblo fiel que le adore en unidad. Ahora, bien podemos tener otra frase. Dios ha reunido a un pueblo que le adore con santidad y fidelidad. Y así podemos seguir mencionando, hermanos, lo que Dios quiere darnos a entender. En esta mañana, el título del mensaje tiene que ver con la unidad en la adoración.
la unidad en la adoración. Y les voy a adelantar el resultado, lo acabamos de ver. Hermanos, la unidad en la adoración siempre glorificará a Dios. Pásame la boca. La unidad en la adoración glorifica a Dios. Quizás el título de mi mensaje no sea muy abstracto, pero, hermanos, es para que se entienda. Bien puedo poner la unidad en la adoración, homiléticamente hablando, pero vemos y no podemos dejar afuera el resultado de la unidad. Qué interesante. Vemos a un pueblo reunido, hermanos, celebrando la inauguración del templo. Vemos a un pueblo reunido, hermanos, y lo vemos de una manera armoniosa. Lo vemos, hermanos, de una manera práctica en la cual es transmitible o se puede transmitir también para nosotros en la actualidad. Lo que Dios quiere que veamos, hermanos, es que Dios quiere congregar a su pueblo, reúne a su pueblo, a ese pueblo que Él ha separado, a ese pueblo que Él ha comprado, a ese pueblo que Él mismo, Pedro dice, hermanos, que es un pueblo peculiar, que es un pueblo único, de un real sacerdocio, para que alabe a Dios, para que glorifique a Dios, para que exalte, hermanos, exalte a Dios. Y esto debería a nosotros despertarnos en cuanto a la manera en la que adoramos a Dios en la iglesia. Hermanos, los momentos más preciosos y hermosos deberían de ser para nosotros cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios. Amén. Deberíamos de venir, hermanos, con una actitud de gozo al saber que vamos a adorar a Dios en unidad como iglesia, como hermanos en la fe, que vamos, hermanos, a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Deberíamos de venir con ese gozo, con ese ánimo, hermanos, porque no es lo mismo cuando estamos en la ducha, ¿verdad? Estamos solos cantando ahí, ¿verdad? O cuando estamos afuera, o cuando andamos cantando afuera. Es muy diferente cuando el pueblo se reúne a adorar. Pero no es una adoración cualquiera. No pierda de vista este contexto porque lo vamos a desarrollar. Hermanos, en primer lugar, quiero que notemos los que sirven en la adoración. Los que sirven en la adoración. ¿Quiénes son los que sirven en la adoración? Los levitas. Dice en el versículo 2, los levitas. Esta tribu, hermanos, de Leví, era una tribu separada especialmente por Dios para que le adoraran, no solamente para que le adoraran, sino para que le sirvieran. Se mencionan 3 familias levíticas, 3 familias de Leví, Asaf, Emán y los de Jedutún. Pero lo interesante, hermanos, es mencionar que no solamente ellos, los líderes, sino que también sus hijos y sus hermanos. Vean lo que dice, hermanos. Estaban estas familias. ¿Quiénes eran los que servían en la adoración? No solamente los líderes, sino que también estaban sus hijos y su familia, y sus sobrinos, sus hermanos. Qué interesante ver a la familia, hermanos, adorando a Dios. Ahora, estas familias, hermanos, estaban ordenadas. Estas familias, hermanos, estaban identificadas. O sea, no era alguien que se pusiera al azar. No, eran familias que habían sido asignadas, hermanos, para el ministerio. Habían sido asignadas para servir. Y ahí está la palabra de Dios mostrándonos en este aspecto que la adoración o el servicio de adoración
nunca debe de ser algo improvisado, hermanos, y esto nos llama la atención a cada uno de nosotros como líderes, a cada uno de nosotros de los que estamos dirigiendo o estamos al frente de la adoración, que tenemos que estar preparados para alabar a Dios. Sí, la improvisación o las veces que improvisamos, sí se presta en algunas ocasiones, porque hay veces en las que nos agarran de imprevisto, ¿verdad? Pero, hermanos, podemos notar y presenciar que Dios siempre se agrada de las cosas que nosotros hacemos de una manera ordenada. Nosotros debemos de seguir ese orden. Nosotros, hermanos, como iglesia también debemos de presenciar y de mirar la importancia, hermanos, de este servicio, de este ministerio de adoración. El servicio a Dios, hermanos, siempre debe de expresarse y de darse de la mejor manera. Y hermanos, y quizás algunos podamos decir, pastor, pero es que no cantamos bien. ¿Acaso Dios nos ha preguntado cómo cantas? ¿Acaso Dios nos ha preguntado a cada uno o nos ha dicho, oye, cantas bien feo? ¿Estamos aquí, hermanos? No, hermanos. En ningún momento. Amén. Y esto habla, hermanos, de la unidad que debe de presenciarse en la adoración, de que debemos saber lo que estamos haciendo. Cuando estamos en el tiempo de la adoración a Dios, hermanos, vamos a estar concentrados en adorar a Dios. No tenemos por qué estar mirando el celular, no tenemos por qué estar hojeando la Biblia. Ahora sí bien espirituales, ¿verdad? Hojeando la Biblia. No, si es que estoy leyendo la Biblia, lo que no leí en la semana. No. Porque no estamos improvisando. Amén. No estamos improvisando, estamos adorando a Dios y alabando a Dios de una manera ordenada. Venimos a alabar a Dios. Los que dirigen tienen que subir los himnos una noche antes o un día antes para saber lo que vamos a proyectar o lo que vamos a poner en la pantalla. Hermanos, y aún así, hermanos, hay errores que se cometen porque pues somos humanos. Amén. Pero siempre queremos estar sintonizados. Así es que cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, nuestra adoración a Dios debe ser ordenada. No tenemos por qué estar distraídos, como dicen por ahí, ¿verdad? Que andamos pajareando, andamos viendo para otros lados. Escuchamos que abren la puerta y ya queremos voltear. Tenemos comezón por voltear, ¿sí o no? O estamos bien, ya por eso voy a cambiar aquí las paredes del altar porque se refleja y ya vimos quién llegó tarde, ¿verdad? Ya supimos quién entró, ya supimos y se refleja a veces las personas. Y me pasa, hermano, a veces estoy ahí, caray, ya no estamos volteando por otro lado, ¿sí o no? Y nos vamos por otro lado. Cuando deberíamos de estar adorando a Dios y en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la predicación, hermanos, no tenemos por qué estar en el celular. No tenemos por qué estar viendo si fulanito trajo la Biblia o el himnario. Amén. Tenemos que estar concentrados. Los que servimos en la adoración, cuanto y más, debemos de estar concentrados. Lo segundo, dice y enseguida que estaban, ¿qué, hermanos? Vestidos de lino fino. La vestimenta de los que adoran a Dios. Wow. No solamente nos habla de los que sirven en la adoración, sino que también nos muestra de la vestimenta de los que adoran a Dios. ¿Sabe qué simboliza el vestido de lino para nosotros? Para ellos era literal, vestidos de lino, o esa vestimenta especial, hermanos. Pero como les digo, nada es por casualidad. El lino simboliza la pureza.
El lino simboliza la pureza, simboliza la santidad, pero sobre todo simboliza la reverencia que nosotros le damos a Dios. O sea, esto quiere decir que estas familias musitas o musicales, estas familias líderes encargadas para la adoración a Dios, tenían que estar vestidos espiritualmente hablando, hermanos, de una manera que honraran y glorificaran a Dios. O sea que ellos tenían que andar bien espiritualmente hablando y físicamente hablando. Pero ¿sabe qué es el error que hoy en día se comete? El pensar que Dios solamente se está fijando de tu corazón y que se está olvidando de lo exterior. Esa es una herejía, hermanos. Ese es un error, es un pensamiento diabólico. No sé de dónde lo hemos tomado, de que no, es que Dios solamente se fija en tu interior, y toman fuera de contexto el pasaje de Samuel cuando Dios le dice: mira, no mire su parecer ni lo grande de su hermosura, porque Dios no mira lo que los hombres miran, porque Dios mira el corazón. Y sacan de contexto el pasaje porque no tiene nada que ver con la realidad que nosotros hoy en día le damos. Los sacerdotes tenían una vestimenta específica. Los que servían tenían una vestimenta específica, hermanos. El pueblo de Israel tenía una vestimenta específica, hombre y mujer. Su vestido era diferente. Su vestido era diferente. Ellos se distinguían. Podías distinguirlos por la manera en la que estaban vestidos. Ahora, cuando se trata de adorar a Dios, hermanos, tenemos que dar lo mejor para Dios. Tenemos que dar lo mejor para Dios. Quizás algunos pensaron antes, y espero que ya no tengan ese pensamiento, ¿verdad? Porque, es que son muy estrictos para adorar a Dios, que nos piden que los líderes vengamos bien vestidos, con corbata, hasta con saco. Aquí está en la Escritura. Aquí está la palabra de Dios. Venían vestidos de lino, venían de una manera presentable, hermanos, que reflejaban la belleza, que reflejaba la hermosura, pero sobre todo, hermanos, que hablaba del carácter de Dios, porque Dios es santo. Amén. Y la adoración a Dios, hermanos, debe de manifestarse de esa manera. No podemos venir a la iglesia, y sobre todo los que dirigimos, los que estamos aquí dirigiendo, hermanos, en bermudas, imagínense, con gorra. Hoy en día se ha convertido en algo irreverente todo esto, hermanos, en donde hay iglesias, y se los digo así, hay iglesias en donde el pastor llega en bermuda. ¿Qué iglesia? Pues vamos a tener el culto de hoy, ¿verdad? O vamos a tener el servicio de hoy y con un short de pescador, con su gorra, y todos le aplauden. ¿Sabe una cosa? Así y de esa manera no vamos a ver la presencia de Dios. Si nosotros no le estamos dando importancia a la adoración, si nosotros, hermanos, y sobre todo los que dirigimos, los líderes, hermanos, no le estamos dando importancia de venir de una manera que realmente represente de que somos embajadores de Cristo, amén. Porque a veces venimos con la idea: no, es que a mí no me gusta, es que para mí es incómodo. Entonces no estamos dispuestos en sacrificar ni siquiera nuestros gustos, nuestra comodidad para adorar a Dios. Imagínense, queremos ver la gloria de Dios, queremos que la nube llene la casa, queremos que la nube hinche la casa de Dios, que tengamos la presencia de Dios, y no estamos dispuestos en sacrificar. Y todavía algunos se enojan y dicen: no, es que yo voy a vestir como yo quiera. Como yo quiera. Eso lo hacíamos allá afuera, cuando no conocíamos a Dios.
Amén. Cuando no teníamos temor de Dios, eso lo hacíamos allá afuera, vestíamos como queríamos. Yo les he platicado cómo vestía antes, ¿verdad? Según yo, muy cholo, andaba muy cholo, según yo. No, ya me imagino. Y ahora me acuerdo y digo, qué ridículo andaba. En el campamento hay un día en la semana que le han denominado el día del ridículo. Y literal, los jóvenes hacen el ridículo, se visten ridículamente. Pero ellos están bien contentos haciendo el ridículo, ¿verdad? Y hermanos, y antes la verdad así andábamos. Conocemos de Cristo como el endemoniado gadareno, venimos a vestirnos ahora, hermanas, de una manera decente. Amén. De una manera decente. Note, estos hermanos que ministraban en la música. Ahora usted puede decir, pastor, es que yo no soy levita, pero somos el real sacerdocio. Somos el pueblo peculiar, el pueblo separado, peculiar. Ahora escuche, peculiar, eso peculiar es algo que nos distingue de los demás. Es algo que marca la diferencia. Amén. Y en nuestros días, hermanos, se está cayendo en una irreverencia en la adoración. Gracias a Dios que los líderes de coro, la rondalla, y espero en Dios que así sea y así siga, ¿verdad? Estén pidiendo siempre, hermanas, vengan presentables, hermanos, vengan presentables. Nosotros, gracias a Dios, hermano Beto, con la rondalla, ahorita ya tenemos uniformes, tenemos que conseguir ahí algunas prendas que no tenemos. Y bueno, queremos venir presentables, hermanos, no para estar más guapos, no, sino porque queremos agradar a Dios. Porque Dios es digno. Quítese de la mente esa idea tonta, hermanos, de que es que Dios nada más está mirando lo de adentro y lo de afuera a Él no le importa. No, lo exterior refleja tu interior. Grabes eso. Lo de afuera va a reflejar lo que hay adentro. Eso es lo que va a reflejar. Si nosotros andamos y sobre todo hermanas andan enseñando su cuerpo, entonces estás teniendo problemas en tu corazón, estás viendo y dando a codiciar a otros y hermanos varones también. Si nosotros andamos vestidos como borrachos, ¿qué estamos dando a entender? Amén. Necesitamos ver la importancia que Dios le da a la adoración. Amén. Qué interesante, hermanos. Y esto lo vemos aquí en la Escritura. Aún en el mundo secular, muchas profesiones se distinguen. ¿De qué manera? Por la vestimenta. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes que es un bombero? Por el uniforme que trae. ¿Cómo sabe que es un médico? Por el uniforme que trae. ¿Cómo sabe que es un electricista? Porque anda todo chamagos. No es cierto. ¿Sí me entiende? Así es que cuanto y más, hermanos, cuando venimos a adorar a Dios, amén, tenemos que pulirnos, hermanos. Tenemos que pulirnos, como dijo aquel, saco la mejor garra, la mejor prenda. Amén. Y venimos presentables, hermanos. Y cuando andamos en el mundo, allá queríamos vestirnos y andamos buscando, ¿y ahora qué vestido voy a comprar? ¿Y ahora qué ropa voy a comprar? O quiero ir presentable y cuando uno anda andan de novios, quieren vestirse bien, presentables, ¿verdad? Y ya se casan, nos casamos, ya andamos todos fodongos. Ups, no pasa, ¿verdad? No sé. Oye, yo te conocí bien peinado. Oye, yo te conocí bien cepillado sus dientes y ahora no, hombre. Estamos aquí, hermano. La verdad, y, hermanos, nos pulíamos, amén. Dice, no, yo no, pastor. Así me conoció, así como estaba, toda fodonga, perdón. Todo fodonga, así me conoció. También va para el otro, ¿verdad? Todo fodonga me conoció. Y no, yo le dije, así como soy, así me vas a querer, ¿verdad? Siempre hacemos lo mejor, buscamos estar mejor. Así es que, hermanos, necesitamos en ese aspecto. Dios merece lo mejor de nosotros, tanto la actitud interna como la
externa. Ahora, en tercer lugar, vemos, hermanos, dice la Escritura, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Nos habla de los instrumentos de música, instrumentos que se habían consagrado, para la adoración a Dios. Nos habla de címbalos, nos habla de salterios. Y no se trata de un salterío como una vez una persona me dijo. No, es que la Biblia dice que debemos de saltar, porque dice alabarle a Dios con címbalos y salterío. ¿Y cuál es eso? No tiene nada que ver. El salterio es un instrumento que acompaña a la arpa. No tiene nada que ver con lo que dice. Y hay gente, ¿verdad? Y hermanos, pero fíjese lo interesante. Estaban con címbalos, salterios y arpas. Y ahí está, el salterio es el instrumento que acompaña al arpa. Y estaban allí, hermanos, alabando a Dios, glorificando a Dios. Versículo 13, sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y dar gracias al Señor. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, instrumentos, hermanos, consagrados para alabar a Dios, instrumentos, escúcheme bien, consagrados para alabar a Dios, no para entretener al pueblo. Amén. Los instrumentos de música no son para entretener al pueblo, no son para que, ay, se siente bien bonito. No. Por eso la gente y las religiones falsas, las sectas, ponen e invierten un montón de dinero en ese escenario, en esas luces, en ese entretenimiento que dan, que ofrecen para que la gente se sienta bien. Porque la música, hermanos, que no está en armonía, siempre va a deleitar la humanidad del hombre, nuestra carne. Pero cuando la música está dentro de esa armonía que glorifica a Dios, hermanos, nos va a edificar, pero va a agradar a Dios, va a alabar a Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. No se trataba de hacer ruido, no se trataba de hacer un escándalo. Vea, no se trataba de que todos estuvieran ahí como locos, tocando cada quien por su lado. No se trataba. No se trataba de traer a la gente, a la iglesia para que ellos estuvieran entretenidos con la música. No, hermanos. La música de hoy, los instrumentos de hoy deben de estar centrados en glorificar a Dios. Amén. No en entretenernos. No en entretenernos. Debe de estar, hermanos, la música, los instrumentos deben de estar centrados para glorificar a Dios. Hoy en día la gente se asombra más por la orquesta o por quienes están en la rondalla o por quienes están en el coro. No, asómbrate porque estamos glorificando a Dios. Ninguno de nosotros estamos para ser populares, porque entonces le estaríamos robando la gloria a Dios. Dios debe de ser glorificado. Los instrumentos que usamos en la iglesia son exclusivos para adorar a Dios. Amén. Y vaya, hermanos, qué tremendo sería que cada quien hiciera uso del talento que Dios le ha dado y alabar a Dios, con esos instrumentos de música. Gracias a Dios por los que están aprendiendo a tocar un instrumento. Esperamos que esa generación se levante y use esos talentos para alabar a Dios. Amén. Oramos por eso, para que en nuestra iglesia podamos tener buena música. Amén. Buenos instrumentos, hermanos, que podamos glorificar al Señor, alabar a Dios con esos talentos que nos ha dado. Y escúcheme, un día Dios te va a llamar a cuenta por el talento que te dio. Si no lo estás usando hoy,
Un día Dios va a llamarte a cuentas. Amén. Es necesario, hermanos, que animemos y motivemos a nuestros hijos. Si ellos tienen ese deseo, si ellos quieren alabar a Dios, glorificar a Dios, aprender a tocar un instrumento, adelante, motívelo, anímelo, esfuércese. Amén. Por traerlos a las clases, por meterlo a una clase, es inversión, claro que sí, hermanos, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Qué mejor que ellos estén alabando y glorificando a Dios, que al rato anden allá afuera alabando a Satanás, usando esos talentos para el mundo. Hermanos, qué triste. Amén. Es mejor que ellos estén alabando a Dios, glorificando a Dios. Ah, qué escándalo traes. Que déjalo que practique. Amén. No, ya, párale ese escándalo. No, déjelo que practique, que ensaye. Amén. Que ellos alaben a Dios. Cuarto, vea lo que miramos aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 120 sacerdotes. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una. La unidad en la adoración. Unidad, hermanos, en la adoración. Había, hermanos, un gran número de sacerdotes que estaban tocando las trompetas, y estaba todo el pueblo, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Qué tremendo. Había, hermanos, unidad en la adoración. Todos estaban en unidad. Qué triste es que a veces vengamos a la iglesia y haya desigualdad de pensamiento. Qué triste es que haya ese pensamiento de que no, pues es que no están tocando los himnos que me gustan. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad, hermanos? Ay, siempre los mismos. Amén. Hermanos, había, que dice aquí la escritura, cantaban con la voz todos a una. Esos sacerdotes, 120 sacerdotes, estaban tocando esas trompetas, estaban todos en unidad. En unidad, alabando a Dios, en unidad, glorificando a Dios. Hermanos, qué tremendo es cuando todos venimos con ese mismo espíritu, cuando venimos deseosos de alabar a Dios. ¿Sabe que cuando todos venimos con el deseo de alabar a Dios, se escuchan diferentes los cantos? ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Cuando todos venimos con ese deseo de alabar a Dios, pero cuando venimos con la cara larga, ¿cómo se escucha? Bien apagado se escucha, ¿sí o no? ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando venimos con ese ánimo, con ese deseo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, ¿cómo se escuchan los cantos? No, se escucha hermoso. Amén. Ya ni nos damos cuenta quién canta feo. Se escucha hermoso, se escucha, hermanos, se escucha especial. No, la verdad, nos gozamos cuando la iglesia a una está alabando a Dios, está glorificando a Dios, está exaltando el poder de Dios, está magnificando a Dios. Se escucha bien diferente. Pero cuando todos venimos ahí sin ganas, con sueño, ¿cómo andamos? ¿Cómo cantamos? Santo, santo, santo. Y hay quienes hasta son profesionales en hacer playback. ¿En serio, hermanos? Los que dirigimos nos damos cuenta, ¿sí o no, Miguel? Amén. Daniel, ¿sí o no? Dígalo sin miedo, no le van a hacer nada, hombre. ¿Sí o no? Hermanos, seamos sinceros.
Pero cuando venimos, hermanos, con esa disposición, hay unidad y la verdad se siente algo especial y podemos decir la presencia de Dios se siente, hermanos. La Biblia está diciendo que cuando ellos se unieron a alabar a Dios, la casa entonces, vea lo que dice, hermanos, vea lo que dice, la casa se llenó, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Pero ahora quiero que presenciemos, hermanos, qué tan importante es el enfoque en la adoración. ¿Cuál es el enfoque en la adoración? Ve lo que dice ahí en el versículo 13. Cuando alababan al Señor diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Vea, la casa se llenó entonces de una nube, la casa del Señor. Note. ¿Qué alababan? ¿Qué alababan, hermanos? Alababan la grandeza de Dios, exaltaban, hermanos, lo bueno que es Dios. Estaban ellos reconociendo el carácter de Dios. Ellos estaban diciendo porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ellos estaban exaltando los atributos de Dios. Ellos estaban exaltando el carácter de Dios. Hermanos, qué tremendo, que no perdamos eso como iglesia. Hermanos, que no perdamos eso, que no perdamos esos signos que glorifican a Dios, que exaltan su carácter, su bondad, su misericordia, la salvación, que no perdamos esos himnos que hablan de la sangre de Cristo, que hablan de la redención, hermanos, esos himnos que entonamos, comprado por sangre por Cristo, amén. Que no olvidemos que hemos sido comprados por precio. Que no olvidemos que Dios es 3 veces santo, 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 amén. Que no perdamos, hoy en día se están adoptando un montón de canciones que nada más son meramente eso, canciones que no tienen nada que ver con adorar a Dios. Necesitamos resaltar, exaltar, hermanos, la grandeza de Dios. Y entonces no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Wow. Cuando todos nos unimos para adorar a Dios, para exaltar al Dios que tenemos, su presencia se manifiesta en su iglesia. Queremos que la presencia de Dios se manifieste. Tengamos unidad en cuanto a la adoración. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios obre en nuestras vidas. Y una cosa muy importante aquí, hermanos, que notar: Dios es el importante. Dios es quien recibe la gloria. La Biblia dice en el versículo 14: y no podían los sacerdotes estar para ministrar. Mire, yo aquí no soy importante. El músico no es importante. El importante es Dios. ¿Me está escuchando? El importante es Dios. Él es. Mire, si el sacerdote no está para ministrar, ¿qué importa? El que importa es Dios. Dice la Biblia, los sacerdotes no podían estar para ministrar por causa de la nube. Dice, porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Oh, qué tremendo cuadro, hermanos. En todo Dios se glorifica. Se glorifica en la unidad. Se glorifica cuando nosotros tenemos esa armonía en los cantos. Se glorifica, hermanos, cuando le honramos con nuestra presencia y aún con la manera en la que nosotros nos vestimos para adorar. Hermanos, Dios es glorificado y Él es el que importa en la adoración. Hermanos, que Dios nos ayude, amén. Que como iglesia podamos mejorar esos cantos, hermanos, que podamos nosotros esforzarnos, dar lo mejor para alabar a Dios, para glorificar a Dios, hermanos, que haya ese ánimo, como el pueblo de Israel, hermanos, como el pueblo que estaban contentos, alabando y glorificando al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a dar lo mejor para Dios en la
adoración. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por lo bueno que eres.